Quiero invitarle que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición y el cuidado que tienes hacia nuestras vidas. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad, Señor. Usa también mis palabras para explicar tu palabra, Señor, y que podamos tener frutos de esta enseñanza que tú nos vas a dar en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuál serie es la que estamos llevando los miércoles? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Preguntas frecuentes en la iglesia, ¿verdad? Porque luego se dice, iglesia. Como en la escuela, ¿verdad? Cuando estás en la primaria, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Ya cuando contestó uno, ¿verdad? Preguntas frecuentes en la iglesia son temas generales de la vida cristiana, práctica. Y bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy la enseñanza que yo quiero compartirles a ustedes tiene por título Soportando la prueba. Soportando la prueba. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia, la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Todos traen Biblia? ¿Sí? Si alguien no trae Biblia, podemos facilitarle una o algo. O júntese con alguien, es importante leer la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Los que tienen Biblia con título, ¿cómo dice ahí? Padeciendo, ¿verdad? Dice el versículo 12, sígame con su vista. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hasta ahí, hermanos. Fíjese bien, vamos a empezar a estudiar estos textos. Y antes de empezar a explicarle, hermano, hoy en día existe una cultura muy particular del no sufrimiento. Ahorita toda la gente en su manera de vivir, en su manera de actuar, trata de hacer las cosas lo más cómodo posible, es la palabra, ¿no? La comodidad ante todo, es decir, el trabajo que me cueste menos trabajo, la escuela que sea más fácil, el horario que sea más tarde para levantarme más tarde, la instrucción o la dirección a los hijos sin tanto compromiso por no tener algún problema. Usted sabe que todo el mundo está girando alrededor de la comodidad. Y el problema es que esto se ha infiltrado también en la iglesia cristiana. O sea, esta cultura de la comodidad está en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Si usted antes tenía que caminar para ir a la escuela, pues ahora ya los jóvenes a lo mejor ya no quieren hacerlo y dicen, no, pues pídeme un Uber, ¿no? Ya ni siquiera un taxi o un camión, ¿verdad? No, alguien que me recoja en la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque eso es más cómodo, ¿no? Antes, para hacer una tarea de la escuela había que investigar, documentarse, y ahora pues a lo mejor rápido en internet, lo bajas, lo imprimes y se acabó, ¿verdad? Comodidad. El matrimonio, dicen muchos, es algo muy forzado, es complicado, es difícil, ¿para qué casarse? Mejor vamos a practicar la unión libre, ¿verdad? Si funciona, qué padre, y si no, no hay problema. Eso es más cómodo, ¿no?
Es más cómodo eso que llegar a un compromiso del matrimonio. Casi todos los aspectos de la vida diaria, hermanos, giran en torno a hacer las cosas más fáciles y más cómodas, aunque no sea lo más correcto. Somos padres de nuestros hijos y cuando están chiquitos, pues a lo mejor no nos estamos esforzando lo suficiente por comodidad nuestra, no del niño o de la niña, sino de los padres que dicen, no, estoy cansado, estoy cansada, tengo muchas cosas que hacer y no damos un extra, no nos esforzamos por velar sobre el futuro de nuestros hijos. Porque eso es lo que hacemos, ¿sí sabía? Nosotros los que tienen hijos, y me incluyo yo, tenemos que velar, hermanos. No debemos descansar ni un solo segundo, ni un solo minuto, ni un solo día de estar observando, instruyendo, corrigiendo a los hijos, porque esos son el futuro de todo, de la iglesia, del país, de la ciudad. ¿Sí sabía eso? Y a veces por comodidad decimos, no, ahí está llorando, necesita atención, y préstale el celular ahí que se entretenga. Y ahí está el niño aprendiendo, pues sí, a lo mejor le pones algo educativo aparentemente, pero tú sabes que ahí en YouTube de repente pueden salir cosas que ni siquiera tú pones. ¿Estamos de acuerdo? Y el niño va tomando una conciencia y ellos observan que si tú no les prestas interés, la salida ¿cuál es? La tablet o el celular, y ellos lo van a aprender. Eso es cómodo, ¿no? A lo mejor nuestros papás, pues sí tenían que hacer circo, maroma y teatro, ¿verdad? Ay, el chupón, ay, la sonaja. No, ¿ahora qué? Toma el celular y se acabó. Es más cómodo, ¿verdad? Estamos hablando de la comodidad, hermanos. Y en la vida cristiana, aquí en nuestro medio es bien fácil. Hay muchas congregaciones que tienen un nombre muy peculiar, ¿verdad? Que se dicen, pare de sufrir. Debería ser no pare de sufrir, eso quería decir. Pero se llaman ¿cómo? Pare de sufrir. ¿Y eso a qué suena? Algo cómodo, ¿no? Algo padre, ¿no? Pues ¿quién no quiere parar de sufrir? La cuestión es que muchos predicadores enseñan que al ser nosotros cristianos no debemos sufrir más llanto ni más dolor, ¿verdad? Se están adelantando a la eternidad. Tus problemas se han resuelto si te haces cristiano, ya no vas a sufrir. Dios te va a resolver todos los problemas que tienes en la vida. Y muchas veces muchos son alcanzados para ir a una iglesia con estos motivos y son incorrectos. ¿Estamos de acuerdo? Una persona no debe ser invitada a la iglesia o a la congregación a parar de sufrir. Al contrario, debe de presentarse el evangelio y decirle, tú eres un pecador y necesitas que Cristo te perdone. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el evangelio, ¿sí o no? Esas son las buenas noticias, que somos pecadores, que debemos de arrepentirnos y que el Señor tiene misericordia. Pero no dice el Señor nunca, vengan porque ya les voy a resolver todos sus problemas, ¿verdad que no? La cuestión es poner los pies en la tierra y saber qué es lo que dice la Biblia. Unos dicen una cosa, otros otra. Cualquiera puede decir misa, hermanos, como dice la gente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y lo acabamos de leer. Y existen dos polos hablando del sufrimiento. Están los que no quieren sufrir, que son la mayoría. Pero también hay un pequeño segmento de hermanos o hermanas que totalmente, todo el tiempo quieren estar sufriendo, ¿verdad? O verse como una víctima, o verse como los que siempre están mal, la llevan muy difícil. Dice nuestro texto, acompáñenme en 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hasta ahí. Vamos a analizar este versículo. ¿Cómo dice la primera palabra del versículo? Amados. Esta es una carta del apóstol Pedro y ahí dice a quién se la está dirigiendo. No se la está dirigiendo a todo el mundo, a los amados. ¿Quiénes son los amados, mis amados hermanos? Los cristianos, los creyentes, aquellos que habían dicho yo voy a seguir a Cristo. Esos son los amados. Por lo tanto, tú no le puedes exigir esto a alguien que no se ha convertido. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te llamas cristiano, si tú te llamas creyente, entonces sí es para ti. ¿Estamos? Amados,
En primera instancia, el apóstol Pedro utiliza esta palabra. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se manifestó y se sigue manifestando a aquellos que creen en Él. Amén. Y dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La palabra sorprendan es una palabra difícil de pronunciar en el original. No se las voy a decir porque no la puedo ni pronunciar, pero quiere decir sorprenderse. Forastero, extranjero e insólito. Sorprenderse, forastero, extranjero, insólito. Esto quiere decir que el apóstol Pedro está diciendo, no se les haga extraño o insólito. ¿Usted sabe qué es algo insólito? Algo insólito es algo así como que dices, no inventes, o sea, es como si ahorita nevara. Eso es algo insólito. ¿Cuántas probabilidades hay de que el día de hoy neve aquí en Guadalajara? A lo mejor el 0.00001%, ¿no? Porque no existe lo absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo insólito es algo así raro, extraño, sorprendente. Y el apóstol Pedro les está diciendo, no crean que es algo raro, pasar por el fuego de la prueba. Es decir, no se les haga de otro mundo las pruebas que están viviendo. La Nueva Versión Internacional, fíjese bien, preste mucha atención, y a lo mejor usted tiene esa Biblia. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. ¿Ok? Es interesante saber esto, es decir, que no se nos debe de hacer raro si estamos en diversas pruebas. ¿Cuántos están en diversas pruebas actualmente? La mayoría, ¿verdad? Si no es que todos. Aflicciones, pruebas de fe, pruebas de enfermedad. Hay muchas pruebas. Y debe ser algo que debemos de aceptar, que es parte de la vida cristiana. Amén. Es decir, que esto lo debemos de tomar como si fuera una gripe, un resfriado común, ¿verdad? El resfriado común es una enfermedad común, como su nombre lo dice, resfriado común. Es decir, si a ti te da gripe, no vas a estar ahí, ay, me dio gripe, me voy a morir, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque sabes que es algo muy contagioso, número uno. Si tu vecino, si el del camión, si aquí en la iglesia alguien anda estornudando, seguramente en 4 o 5 días, 2, 3, ya van a estar enfermos. Es un virus muy contagioso, entonces es algo común, ¿no? De la misma manera, las aflicciones, las pruebas son comunes, hermanos. No debemos de escandalizarnos de una gripe como si fuera una enfermedad rara. Es lo que es de otras palabras. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y aquí está el mensaje central. Debemos de estar gozosos. Esta palabra gozosos quiere decir dar la bienvenida. Así de fácil. Dar la bienvenida o regocijarse. Cuando tú das la bienvenida a alguien, normalmente sonríes, ¿no? Muchas veces damos la bienvenida a algo inesperado. ¿Estamos de acuerdo? Tú estás en tu casa, a lo mejor ya te vas a dormir y alguien toca la puerta. Y es tu mamá, es tu papá, es tu vecino. ¿Y qué haces? Abres y das la bienvenida, ¿no? Para ver qué se le ofrece. De esta manera, debemos nosotros de dar la bienvenida a las aflicciones, a las pruebas. No las podemos bloquear, no las podemos esquivar. Es mejor ser amable con ellas. En el buen sentido de la palabra se los digo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, lo acabamos de leer. Pero también seremos participantes de su gloria. Y ese debe ser nuestro consuelo, y esa debe ser nuestra esperanza. Es decir, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, padeció, usted sabe que padeció, ¿verdad? Lo rechazaron, no le creían, le decían borracho, le decían tragón, le decían que era un blasfemo. Si Él sufrió todo eso, ¿por qué nosotros no? Porque somos seguidores ¿de quién? No somos seguidores de Buda o del Dalai Lama para todos llevarnos la Dalai, ¿verdad? Como dicen. Somos seguidores y somos hijos de alguien que rechazaron. Que alguien que lo rechazaron de tal manera que lo crucificaron.
¿De qué manera sufrió el Señor? Abra su Biblia en Isaías, por favor. 53:5, una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a ir leyendo. Isaías 53:5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Fíjense bien, hermanos, el seguir a Cristo nunca ha sido, ni es, ni será cuestión de comodidad. Nunca. Si usted lee los evangelios, los hechos de los apóstoles, en ningún momento la opción más cómoda, más tranquila, más fácil es seguir a Cristo. Nunca. Abra su Biblia en Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 11. Lo voy a ir leyendo. Sígame, por favor, si no lo alcanza a abrir, ponga mucha atención. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados son cuando, ¿qué? Por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 24, denle unas vueltitas a su Biblia. Palabras de Jesús acerca de los últimos tiempos. Dice: entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y podemos leer otros versículos más, hermanos, pero dice ahí, en el capítulo 5, cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal, mintiendo. Esa palabra mintiendo es clave. ¿Por qué? Porque si usted está sufriendo en su trabajo porque usted es un irresponsable, eso no es sufrir por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está aclarando bien el Señor: cuando por mi causa les digan cualquier cosa, cualquier clase de mal, mintiendo. Es decir, que tú seas un hombre, una mujer honrada, y que a pesar de eso te critiquen, eso sí es padecer por Cristo. Pero el hecho que seamos mentirosos, rateros, irresponsables, y gracias a eso nos esté yendo mal, eso no es padecer por Cristo, hermanos. Tenemos que aclarar bien la situación. Porque muchos dicen: no, yo estoy de prueba en prueba y a mí me llueve sobre mojado, pero es por tus malas decisiones. ¿Me explico? Eso es bien importante. Suena un poco desalentador el panorama. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, a los que les siguen, les dice: el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a rechazar, los pueden incluso matar. ¿Quién en su sano juicio se va a poner a seguir a alguien a quien le garantice estas cosas? Pues nosotros, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque no lo hacemos en nuestro sano juicio, lo hacemos por fe, por la locura de la predicación de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión es que es necesario padecerlo, no es algo que vayamos a escoger. Dios lo va a permitir en aquellos que son sus hijos. Además, si usted compara el padecimiento que usted está sufriendo o que vayamos a sufrir en esta vida con el galardón de la vida eterna, no es nada. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros se nos viene el mundo encima cuando te corren en el trabajo porque eres cristiano, cuando te saca la lengua el vecino, que te ponchan la llanta, que te rayan el portón, etcétera. Pero hermanos, piense dos cosas. Una, nunca, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí presentes hemos sufrido lo que Cristo sufrió. Y segundo, por más que sufras, eso no se va a comparar con la gloria que tendremos por la eternidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso debemos de tener gozo, hermanos, porque es algo pasajero. Es una cosa así
comparada con algo inmenso. Pero sí sufres, sí padeces, sí te puedes desanimar, porque son pruebas. Y una prueba es para ver si eres calificado o descalificado, para que Dios haga crecer en ti su carácter. También las pruebas son muestra del amor de Dios hacia nosotros, porque gracias a estas pruebas crecemos. Vamos al versículo 14, por favor, de 1 de Pedro 4, de nuestro texto base. Reafirmando lo que acabamos de decir, dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, ¿por quién, hermanos? Por el nombre de Cristo. Son bienaventurados, es decir, son muy bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? El mundo, hermanos. Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca, ¿como qué? Homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es lo que les acabo de explicar, hermanos. Si usted padece por homicida, ladrón o malhechor, pues eso no es padecer por Cristo. Eso es padecer por sus propias malas decisiones. Cuando usted esté padeciendo por eso, lo que tiene que hacer es arrepentirse y seguir el camino de Cristo. Pero cuando usted esté padeciendo y esté viviendo una vida recta, dele gracias a Dios. Pídale su fuerza, pídele su dirección, su voluntad en X o Y prueba, por causa de Cristo, hermanos. ¿Qué tipo de cosas está sufriendo, hermano? No me lo diga. Piénselo ahorita. ¿Qué prueba grande o muy grande? Porque hay pruebas pequeñas, hay pruebas grandes, hay pruebas cortas, hay pruebas duraderas. ¿Cuáles de estas pruebas podemos soportar y cuáles no, hermanos? A lo mejor usted tiene una enfermedad terrible, a lo mejor está ahorita en necesidad económica, no tiene trabajo, tal vez usted está batallando con la dinámica familiar con su esposo, con su esposa, con sus hijos, a lo mejor lo corrieron del trabajo, a lo mejor su familia ya no le habla desde que se enteraron que usted es cristiano, los vecinos le hacen ahí cosas, etcétera, etcétera. Puede haber muchas pruebas y otra cosa, tentaciones. Fíjese bien lo que le voy a decir, las pruebas y las tentaciones muchas veces vienen juntas. ¿Por qué? Porque en medio de una prueba económica está la tentación de robar. ¿Sí o no? En muchas de las pruebas que vivimos hay dos alternativas: soportar y esperar en Dios o tomar la salida fácil y cómoda de hacer las cosas como dice el mundo. A lo mejor su salida es transear. Si usted está en una prueba de enfermedad, tenemos la tentación de abandonar la fe y cobijarnos con brujos, con curanderos, o quejarnos de Dios como lo hizo la esposa de Job, ¿se acuerda? Que le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Después de que se le quitó todo y estaba enfermo. ¿Qué le dijo? ¿Qué consejo le dio esta esposa a Job? Maldice a Dios y muérete. Imagínese, hermano, esa es una salida a la prueba que tenía Job, pero no la tomó. Él tomó la salida de esperar en esa prueba. En medio de una prueba de un matrimonio está la tentación del adulterio. En medio de la prueba del vituperio por ser cristiano está la tentación de negar a Jesús. Siempre en las pruebas hay tentaciones. Acuérdese cuando Jesús salió al desierto. Él tuvo ahí esa prueba antes de iniciar su ministerio. Y ahí en el desierto se probaron las tres áreas de su corazón junto con tres tentaciones. Entonces, acuérdese bien, hermano, hermana, si usted está en una prueba difícil o muy difícil, siempre va a existir la tentación de negar el nombre de Cristo. Y usted debe tomar la mejor decisión. Debe entender que junto con la prueba, Dios nos da la salida espiritual y bíblica, conforme a su palabra y no conforme a lo que nosotros creemos.
o conforme al pensamiento humano. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Está conmigo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que ¿qué? Que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan ¿qué? Soportar. ¿Se fija, hermano? Agarra este versículo. Le voy a dejar una tarea. Agarre una hoja blanca, escribe este versículo y pégalo en el refri. Digo en el refri porque a veces ahí es donde las hermanas piensan, ¿verdad? Cosas. No, es que mi esposo. ¿O dónde se pone a pensar, hermana? ¿Sí? ¿En la cocina? ¿En el baño? ¿En el cuarto? Donde usted sepa que medita, ahí póngalo. En el baño, por allá dicen, en el patio. O donde sea, ¿verdad? Ponga este versículo y cuando diga, es que ya no puedo más, ahí está. No hay ninguna tentación que no pueda resistir, hermano. Si Dios la ha permitido a su vida es porque Dios le va a dar la capacidad de soportarla. Dios es un Dios justo y es un Dios que ciertamente disciplina a sus hijos. Pero usted sabe que en lo natural, los que son padres, si vas a darle una nalgada a tu hijo o a tu hija, no lo vas a golpear para lastimarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Igual el Señor. ¿Sí me explico? O si tienes 2 hijos, no es la misma nalgada para el de 2 años que para el de 6 años, ¿verdad? Ah, pues igual, hermanos. El Señor sabe qué tan resistente es usted y yo. Él sabe. Si Dios está permitiendo que usted tenga una enfermedad terminal es porque usted está capacitado para enfrentarla. Si Dios permite una necesidad económica es porque el Señor la está permitiendo porque usted la va a soportar. ¿Sí me explico? Si algo nunca le sucede en la vida es porque Dios no lo tenía para usted. Pero si ya le pasó, usted agárrese de la palabra de Dios porque Dios no miente. Dios no miente, ¿estamos de acuerdo? Él es fiel a su palabra y no se puede contradecir. Entonces, si usted se siente bien desanimado, desanimada, si ya está arrastrando la cobija, como dicen, dígale, Señor, yo sé que tú me vas a dar la salida. Muéstrame qué quieres de mí. Muéstrame qué debo hacer en esta situación. No estoy ganando dinero en este trabajo, me está yendo mal, estoy exponiéndome. Bueno, a lo mejor Dios quiere que cambies de trabajo. Y tú estás ahí terco o terca, ¿verdad? O X situación, hermanos. Usted lo puede saber. Yo no conozco su vida. Entonces, acuérdese que junto con la tentación está la salida. Por favor, acompáñeme a Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por lo contrario, leamos el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto aplica para todo, hermanos. Siempre el camino fácil generalmente no es el bueno. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere ser un profesionista capacitado, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que desvelarse, tiene que invertir dinero, muchos años de su vida. Pero si usted dice, no, a mí se me va a ir la vida estudiando, bueno, pues la salida fácil es ya no estudiar. ¿Pero qué? ¿Quién gana más dinero? ¿Alguien que se prepara o alguien que no se prepara? Y luego vienen las consecuencias, ¿no? A veces decimos, no, es que no me va bien, etcétera. Pero bueno, quisimos tomar la salida fácil. O a veces estamos en una prueba económica y sabemos que el Señor ha puesto en su palabra los diezmos y las ofrendas. Decimos, no, es que no, yo no puedo vivir con el poco o mucho sueldo que usted tenga.
Y la salida fácil es decir, no, bueno, pues no voy a diezmar y ofrendar. El Señor sabe. En la palabra también. El Señor nos ha enseñado que debemos de estudiar su palabra, debemos de orar sin cesar, pero la salida fácil es, pues que el domingo, el pastor, y el miércoles, pues ahí yo me alimento ahí 2 días a la semana. Bueno, hermanos, eso no es suficiente, esa es la salida fácil, esa es la puerta ancha. Pero si usted quiere estrecharse, tiene que invertir tiempo, dinero, esfuerzo a veces, para estar mejor espiritualmente incluso. O sea, la Biblia, su palabra no le va a entrar por ósmosis, así. A lo mejor usted pone la Biblia abajo de la almohada esperando que se le pegue, pero no es de esa manera. Tenemos que abrirla, tenemos que leerla, tenemos que dedicar tiempo. Y eso es algo estrecho, porque a veces estamos cansados. ¿Cuántos dicen amén? A veces estás desvelado. A veces tienes otras cosas que hacer o siempre. A veces es siempre, pero tenemos que tomar la decisión. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacerle unas preguntas, hermano. ¿Qué estilo de vida estamos llevando? ¿Cómo respondemos ante estas situaciones en la vida diaria? Esto es lo que demuestra el carácter que tenemos. El carácter es cómo respondemos ante las pruebas. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué carácter está forjando, hermano, usted en su vida? En su familia, ante las tentaciones. ¿Qué le está enseñando a sus hijos cuando hay necesidad económica? ¿Que hay que ir al monte de piedad? ¿Que hay que pedirle al vecino? ¿Que hay que pedirle al compadre, al hermano, al tío? ¿O que hay que agarrarse de la palabra y del Señor? Porque nuestros hijos van a aprender eso. ¿Qué le estamos enseñando a nuestra esposa, a nuestro esposo en esos momentos difíciles? ¿La salida fácil o la puerta estrecha? Eso es lo que va a estar forjando una familia, unos hijos, una iglesia. Amén. Porque a veces nos la pasamos quejándonos y pensando que somos los únicos que sufrimos. Es que a mí, es que el Señor no me ha de querer a mí. Porque a mí yo veo a todas las hermanas de la iglesia bien felices. Pues sí, hermanas, pues es el gozo del Señor. ¿Cuántas dicen amén? Pero ¿qué tal? Algunas vienen con problemas, ¿sí o no? Con enfermedades. Vienen con problemas de sus hijos y eso aflige, ¿sí o no? Pero el gozo del Señor es más grande. Su salvación, su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese bien, el Señor nos lo enseña, pero aparte con su propio ejemplo. La palabra de Dios describe a nuestro Señor Jesucristo como un varón experimentado en quebranto. Y quiero hacerle aquí una pregunta. ¿Usted está experimentada en quebranto? Porque debemos de parecernos a Cristo. Ya tenemos callo. ¿Sí sabe qué es el callo, verdad? Por ejemplo, los que tocamos música se nos hacen callos por los instrumentos. Al principio duele, ¿no? Cuando estás tocando la guitarra y hasta te puede sangrar y lacerar. Pero luego se te hace una cosa dura que es el callo y ya con el callo ya se te viene como si nada, ¿no? Bueno, pues eso es ser experimentado en quebranto. En que tú haces callo porque ya sabes soportar las pruebas. Porque estás dejando que Cristo forje en ti su carácter para experimentar el quebranto, para vivir de rodillas delante del Señor. Si el Señor está permitiendo tantas cosas en su vida es porque la quiere o lo quiere de rodillas, hermanos. Él sabe que a lo mejor si todo estuviera bien, usted ni se acordaría del Señor. No lo podemos saber, solamente Él. Y a veces estamos padeciendo por nuestras malas decisiones, por nuestro carácter deficiente, echándole la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. El hecho es que una persona que no deja que el carácter de Cristo se imprima en su vida, para él o para ella el sufrimiento es, no me saludó, no me mencionaron, no me volteó a ver como siempre me volteé a ver. Eso no es padecer por Cristo, hermanos. Esas son cosas del carácter de inmadurez.
Pero el padecer en Cristo nos debe dar esa madurez espiritual que necesitamos para enfrentar todas las cosas de la vida. Abra conmigo, por favor, su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? No solamente en la esperanza de estar con Él, sino que en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Santiago, por favor, capítulo 5, del 10 al 15 también vamos a leer. Santiago 5, 10. ¿Lo tiene? Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Usted sabe quiénes son los profetas? ¿Sí? Muy bien. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de quién? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Estoy en el versículo 13. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice aquí que debemos de aprender de los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Usted se acuerda del profeta más grande de todos? ¿Quién es el profeta más grande de todos? Juan el Bautista. Dice por palabras que usted puede leer en los evangelios que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y él fue un varón que sufrió. Él decía la verdad y no le importaba, no tenía pelos en la boca, como dicen. Y gracias a eso lo llevaron, ¿verdad? Y le cortaron la cabeza. Sufrió. Y aquí Santiago nos está dando la recomendación que tengamos como ejemplo a estos profetas. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por el Señor? Fíjese, estas cuestiones se predican constantemente en las iglesias. Yo tengo toda la vida oyendo, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Amén, ¿verdad? Y avivamiento y sabe qué tanto. Pero fíjese bien, hermanos, para nosotros es algo que no se puede comprender. Nadie de los que estamos aquí, creo yo, que hemos sufrido algo siquiera similar a lo que sufrió la iglesia primitiva, los primeros discípulos. Ellos eran perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. Tenían que reunirse en las catacumbas. ¿Sí sabía? Ahí en Roma era el único lugar seguro para ellos, porque los romanos eran muy supersticiosos y no se metían a los cementerios de noche y esas cosas. Entonces decían, pues ahí nos vamos a reunir. ¿Por qué? Porque se estaban escondiendo, estaban huyendo, porque su vida literalmente estaba en peligro. Acuérdense que muchos cristianos fueron llevados al Coliseo por el nombre de Cristo. Y eso para nosotros suena, ay, sí, Señor, yo hubiera vivido en esa época y te entrego mi vida, pero del dicho al trecho, ¿o cómo va? Del dicho al hecho, hay mucho trecho, hermanos. Usted sabe que la situación del mundo actualmente es muy delicada, del otro lado del mundo. Aquí, gracias a Dios, tenemos la paz, entre comillas. La paz en comparación a lo que están viviendo en el Oriente. El hecho de ser cristianos aquí no es lo mismo que ser cristianos en Siria o en Irak. Los que son cristianos allá son de a de veras, hermanos. No se compara con lo que vivimos aquí. Y aquí estamos con lágrimas de cocodrilo cuando te sacan la lengua, cuando te corren del trabajo. Hermanos, allá es de vida o muerte.
Póngase a pensar eso. Dele gracias a Dios que estamos en un país soberano todavía. Todavía. Y cuando uno ve lo que está sucediendo allá, dices, es que no puede ser. O sea, tú ves aquí y ves allá y dices, ¿cómo está pasando esto ahorita mismo? Y muchos se ciegan. Y muchos justifican. Y muchos tienen muchas opiniones. Pero lo que nosotros debemos rescatar de eso es que estamos en un país soberano y que no nos cuesta literalmente nada ser cristianos, más que la decisión, la fe. Y a veces dejamos de venir a la iglesia por una lluvia, porque hace calor, porque hace frío, porque cambia el horario. Y eso para nosotros son nuestros padecimientos. Solamente póngase a ver lo que sucede allá, hermanos. Y esa gente de veras sufre por tener una Biblia. Esas personas sufren por escuchar una predicación, por alabar al Señor. Y quiero decirle que estas cosas que están sucediendo son los tiempos finales, hermanos. Tiene que abrir los ojos, porque también la comodidad que vivimos en Occidente nos puede cegar. ¿Sí sabía? Nos ciega de la realidad que está allá. Y esos lugares de allá son bíblicos, hermanos. Hay profecías en la Biblia de lo que está sucediendo ahorita allá. No debemos de ser ajenos. Acuérdese que el Señor, cuando habla de la destrucción del templo, ¿verdad? Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero esto es solo inicio de dolores. Entonces, no sea ajeno, hermanos, y no piense que usted es la peor persona que sufre todo en la vida. Agárrese del Señor, gócese. También de venir a la congregación mientras se pueda. Nadie nos está garantizando que se desate una guerra mundial y ahora sí nos las vamos a ver duras. Eso no lo podemos saber, hermanos. Regresemos a 1 de Pedro, por favor, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, es decir, los que somos creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál es su fin, hermanos? La condenación. Y dice, fíjense bien, esto es bien interesante, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es nuestra meta, hermanos. Soportar las pruebas con gozo, sabiendo que el Señor tiene en control toda nuestra vida y procurar hacer el bien. Entonces podemos concluir dos cosas. Las aflicciones que sufrimos como cristianos son, número uno, por el mundo, por ser creyentes, y número dos, de parte de Dios por ser sus hijos. Amén. O sea, usted puede sufrir aflicción por el hecho de ser cristiano en el mundo, que lo critiquen, que le digan, que lo corran, etcétera, pero también de parte de Dios porque somos sus hijos. De hecho, esa es una muestra, lo hemos visto aquí en las enseñanzas, una muestra de que somos hijos de Dios son las pruebas y la disciplina. ¿Sí se acuerda? Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Amén. Entonces no se nos debe de ser extraño. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dios nos prueba? Amén. Él permite situaciones también para ver qué hay en nuestro corazón, para purificarnos, y es una muestra de su amor. Es decir, una prueba es para obtener algo mejor de otra cosa. Por ejemplo, en los metales preciosos, si usted no sabe cómo se obtiene el oro, es una cuestión bien difícil, yo no sabía. Pero es un proceso tan largo que al último sale un puñito así nada más de oro, de un cerro. Y luego eso hay que fundirlo y separar las impurezas y ya, un anillo, ¿no? De la misma manera el Señor es con nosotros. Somos una piedra en bruto, hermanos, o un diamante en bruto, y el Señor nos purifica, nos prueba por el fuego. Abra su Biblia en Proverbios 27, 21, por favor. Proverbios 27, 21. ¿Está conmigo?
Dice, el crisol, ¿qué cosa? Prueba la plata y la hornaza el oro. Y al hombre, la boca del que lo alaba. Fíjese bien, se le voy a leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, ponga mucha atención, con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos, con los elogios se descubre qué clase de persona somos. ¿Lo entiende mejor? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una comparación, hermanos. El crisol, es decir, el fuego, prueba o purifica la plata y el oro. Y las personas que son alabadas, es decir, cuando alguien te dice, por ejemplo, a los que están aquí en la alabanza, ay, tú eres el que mejor cantas, sin ti no se oye igual, ahí dice el hombre, la boca del que lo alaba. ¿Sí me explico? Se descubre qué clase de persona somos cuando nos elogian. Eso es lo que está tratando de decir la palabra. Y Dios nos permite también esas cosas. Abre tu Biblia en Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 66, 10. Está ahí luego. ¿Está conmigo? Salmo 66, 10. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. Fíjese bien qué interesante es esta palabra, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Una prueba, ¿no? Nos ensayaste como se afina la plata. Se lo voy a leer en la otra versión. Dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Es decir, el Señor, literalmente, como un joyero purifica el oro, purifica la plata, Dios permite el fuego en nuestras vidas para purificarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Vamos a 1 de Pedro 1:3, ya estamos sobre el final, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer rápidamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos se alegran de esto, hermanos? Ponga mucha atención a partir del versículo 6, que es lo que nos compete para la enseñanza de hoy. En lo cual ustedes se alegran. ¿Cuántos dicen amén? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? Tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que se pone a prueba? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí dice, hermanos, por un poco de tiempo, aunque a usted se le haga una eternidad, es como esa frase que dice, ¿verdad? A mí se me hacen como 5 minutos, pero abajo del agua. ¿Sí ha oído eso? Pues a veces cuando estamos en aflicción el tiempo cursa diferente, ¿verdad? Dices, híjole, siento que llevo toda la vida sufriendo y apenas llevo una semana, hermano. Y son pruebas difíciles, pero es un poquito de tiempo en comparación con la gloria venidera. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo en 1 de Pedro, vamos al siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 15. Perdón, desde el versículo 18. 1 de Pedro 2, 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ponga atención en estos versículos. Versículo 20.
Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis. Es lo que le dije hace ratito. ¿Sí me explico? Si usted peca, no tiene ninguna gloria sufrir por eso. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas del Señor? Él sufrió injustamente, ¿estamos de acuerdo? Lo escupieron, lo criticaron, lo abofetearon, lo golpearon injustamente. Finalmente, hermanos, 2 versículos más y termino. Abra su Biblia en el Salmo 40, por favor. Salmo 40, versículo 1. Este salmo, si usted lo lee detenidamente en su casa, a lo mejor se identifica, o desde ahorita, ¿verdad? Si usted está en una situación muy difícil, preste atención a lo que dice este salmo. ¿Está conmigo? Dice, pacientemente, hermanos, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿De qué cosa? Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hasta ahí, usted lea lo completo en su casa, pero usted debe esperar pacientemente. Sea cual sea la situación que esté viviendo, si usted se identifica de tal manera que se encuentra en un pozo de desesperación, el Señor lo va a sacar de ahí. Pero fíjese bien lo que le estoy diciendo, el Señor. Porque si usted se sale por sus propios méritos, de nada va a servir esa prueba y esa aflicción si no soportamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Finalmente, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Usted se imagina tener la paz en medio de la situación que estaban viviendo en Siria? Está difícil, ¿no? Pero el Señor, a los que son cristianos, yo le aseguro que tienen la paz en su corazón. Fíjese bien lo que dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién? En el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, agárrese de las promesas de Dios. Estudie la palabra. Si usted conoce estos versículos, se los aprende, los escribe, los pone en su corazón. La prueba que usted me diga, Dios lo va a sacar adelante. Dice aquí que en el mundo vamos a tener aflicción. Él no nos engaña, hermanos. Él no nos está diciendo en el mundo se la van a pasar bien padre, ¿verdad que no? Pero recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que soportar todo lo que implica estar en el mundo. ¿Qué cosas implica? La enfermedad, el dolor, el cansancio, el desánimo, la pobreza, la injusticia, etcétera. Pero el Señor ha vencido al mundo. ¿Cuántos le creen al Señor? Póngase de pie y cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y vamos a tener un tiempo para orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel y verdadera.
Señor, no queremos quejarnos si estamos en una prueba. Al contrario, queremos darte gracias porque es muestra de tu amor. Te invito a que levantes tus manos y le des gracias al Señor. Piensa en eso que te tiene afligido o afligida en este momento. Yo sé que hay personas ahorita en este momento que están sufriendo a lo mejor maltrato, que están sufriendo alguna enfermedad grave. A lo mejor tienes pobreza, a lo mejor tienes meses sin trabajo. Yo no conozco tu vida, pero tú sabes qué es lo que te está afligiendo. Voy a dar unos momentos para que hables con el Señor. Habla con el Señor y dale gracias. Alaba su nombre. Es lo mejor que podemos hacer. Confiar en Él. Voy a dejar unos momentos para que tú, con tus propias palabras, hables con el Señor. Señor, Señor, consuélanos, conforta nuestra alma, Señor. Todos los que estamos aquí hemos creído en ti y a lo mejor es difícil y a lo mejor nos sentimos en el pozo de la desesperación, nos sentimos como en un pantano que nos estamos ahogando. Pero tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para no desfallecer. Acuérdate que sus promesas son verdaderas. Que Él puede ordenar tu vida. A lo mejor tú reconoces delante de Él que no estás en buenos pasos. Reconócelo delante de Él. Dile: Señor, ordena mi vida. Yo quiero seguirte a ti. Que nosotros podamos ser testimonio a otros de esa fortaleza que solamente nos da Él. Cantemos esto al Señor, cántalo de lo profundo de tu corazón, pero sobre todo vívelo en ti. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Vamos, dilo de tu corazón. Pacientemente
mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Levanta tus manos, muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Dale gracias al Señor. Si tú necesitas una oración especial, mi hermano, mi hermana, si tú te sientes desfallecer, si tú dices, Señor, yo necesito tu fortaleza, yo estoy a punto de desmayar en esta prueba, en esta aflicción, tú puedes pasar, pasa aquí al frente para orar por usted. Si realmente necesitas una oración especial, si realmente tú te sientes ya no puedes más. Pasen por favor al frente. Hay algunos servidores van a poner ahí sus manos sobre ustedes. Los demás sigan con sus ojos cerrados, sus manos levantadas. Señor, ponemos delante de ti la vida de estas personas. Si están viviendo una situación tan complicada que están a punto de desmayar, conforta su alma, conforta sus corazones, Señor. Ayúdales a soportar la tentación. También, Señor, si no están tomando estas pruebas, conforme a tu palabra, endereza sus pasos, endereza sus caminos, Señor, y llénales de ese amor que necesitan, llénales de esa confianza que solamente tú puedes dar a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Cantemos una vez más, levanta tus manos, tú que estás allá atrás y las personas que pasaron, levanta tus manos y canta al Señor con todo tu corazón. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste la desesperación, mis pasos ordenaste, oh mi Dios, y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito
necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti, Señor. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Dile suavemente, muéstrame, muéstrame. Cántalo, iglesia, levanta tu voz. Ya no quiero estar lejos de ti. Enséñame a confiar. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias, iglesia. Ten la plena confianza en su amor, en sus promesas. Pronto el Señor dará la salida a tu necesidad, a esa prueba que estás viviendo. Solamente tómate de su mano. Y después de esta desesperación, de esta frustración, de esta situación tan difícil, el Señor va a poner un cántico nuevo en ti. Un canto de agradecimiento, de gozo. Gracias, Señor, te adoramos. Nos gozamos en ti, Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos le dan gracias por su palabra? Amén. Despídanse unos a otros, hermanos.